Hola, vamos a ver en esta ocasión los arreglos de una dimensión, también denominados vectores o arrays. Vamos a ver también algunos ejemplos en lenguaje de programación C. Nuestra agenda es la definición de arreglos, cómo se representan los arreglos, primitivas de acceso de los arreglos y algunas aplicaciones en lenguaje de programación C. Un arreglo unidimensional es también llamado vector o array. Es una estructura de datos estática, secuencial, física y homogénea. Está compuesta de un conjunto de elementos del mismo tipo, por eso se le dice homogénea. El arreglo reside en memoria principal, por tanto es volátil. Esto quiere decir que cuando termina la aplicación que use el arreglo, o cuando ocurre una falla en el fluido y el programa es terminado, el arreglo se volatiliza. El arreglo constituye una de las principales y útiles herramientas de programación. El arreglo se define por tres componentes o tres elementos: su nombre, el tamaño o longitud y el tipo. Tenemos ahora una definición más formal. El arreglo se define como una terna, un conjunto I de índices, un conjunto V de valores y una función que hace corresponder a cada índice un valor en el conjunto V. Veamos ahora algunas características. Sea un arreglo de longitud n, A reside en almacenamiento principal. Esta es una diferencia fundamental con las filas que residen en almacenamiento secundario. El arreglo se define por su suposición física ordenada. Cada uno de sus elementos ocupa un espacio físico contiguo. De esto se deduce que cada elemento, excepto el último, tiene un sucesor, que se encuentra en la dirección física inmediata. De igual forma, cada elemento, excepto el primero, tiene un antecesor, que se encuentra en la dirección física anterior. A se define como un conjunto de índices y valores asociados mediante una función phi. El acceso a un arreglo es directo, aunque también puede ser secuencial, siendo el tiempo de acceso a cualquier elemento constante. Para accesar al elemento del índice i, puede accesarse directamente al elemento a su i, en forma directa. Esto no ocurre con los archivos secuenciales, en la cual se requiere recorrer todos los elementos anteriores hasta llegar al elemento de la posición i. En un arreglo puede hacerse inserciones y eliminaciones en cualquier posición, siempre y cuando no se rebase el espacio físico reservado para el arreglo. Antes de pasar a ver los ejemplos, veamos un convenio notacional. Los elementos de un arreglo pueden denotarse con índices o subíndices, como se muestra a su 1, a su 2, a su 3, etc., o por medio de paréntesis o corchetes, como se ve en el ejemplo. Independientemente, el número k recibe el nombre de índice y a su k indica la variable subindicada. Las operaciones sobre vectores son las siguientes. Almacenamiento implica cargar, es decir, alimentar datos en cada una de las celdas del vector o arreglo. Recorrido implica mostrar o recorrer cada elemento del vector una única vez. Búsqueda implica la localización de un elemento determinado a partir de un valor. En este caso se denomina búsqueda por valor, o a partir de un índice, en este caso se denomina búsqueda por posición. Inserción implica añadir un elemento en alguna posición determinada. Eliminación implica eliminar un elemento de una posición determinada. Ordenación implica clasificar los elementos de acuerdo a un orden lógico determinado. Mezcla implica ordenar los dos vectores ordenados en un tercer vector que también lo está. ¿Cómo se declara una estructura de datos arreglo? Antes de utilizar un arreglo es necesario declararlo. Esto significa reservar espacio en memoria para su posterior uso. La declaración de un arreglo implica especificar primero el nombre del arreglo, segundo el tamaño, longitud, es decir, el número de elementos que lo contienen, y tercero el tipo de los elementos. Veamos el ejemplo. En C colocamos el tipo del vector, el nombre del vector y la longitud entre corchetes. int a sub 100 hace referencia a un vector de 100 elementos tipo entero. Float peso sub 20 hace referencia a un vector de 20 elementos tipo real. En Java, un vector es un objeto, así que en la declaración int corchetes seguido de a declara un objeto, pero aún no le asigna memoria para el vector. La sentencia a igual new int de 100 hace referencia a un vector de 100 enteros. Como mencionamos al comienzo, las posiciones de memoria que utiliza el arreglo son consecutivas, es decir, contiguas, por lo que cada una es direccionable por direcciones contiguas.
Conociendo la dirección base del arreglo, es posible obtener la dirección de cada elemento. Esto permite el acceso a cada elemento en forma directa, sin tener que hacer una exploración secuencial como ocurre con las filas secuenciales o las listas enlazadas. En Java, por ejemplo, así como en C también, los vectores se indexan comenzando siempre con el número entero 0. Así, un vector A de 3 elementos almacena A sub 0, A sub 1 y A sub 2. No existe A sub 3. Un bucle típico para recorrer un vector es haciendo uso de la sentencia for int i igual 0, punto y coma, a punto length, punto y coma, i más más. Quiere decir que i comienza en 0 y termina con la longitud del arreglo, y el i más más indica que se va a incrementar de uno en uno el recorrido. Veamos las siguientes definiciones. La función log a sub i nos da la dirección del elemento a sub i del arreglo A. Si consideramos base de A la dirección de inicio del vector, es decir, la dirección base, que corresponde a la dirección del primer elemento, y supongamos que W es el número de palabras que ocupa la celda A sub i en memoria, entonces log de A sub k es igual a la base del vector A más el producto de W por K menos LI, donde LI es el límite inferior del arreglo. En este ejemplo tenemos un vector con índice inicial 4 e índice final 11. La longitud del arreglo es 11 menos 4 igual a 8. Si consideramos base de A igual 100, es decir, la dirección del arreglo es 100, y W es igual 3, quiere decir que cada celda ocupa 3 palabras, podemos obtener la dirección o la localización de cada celda del arreglo. Log de A sub 4 es igual a la base de A más W por K menos LI, que corresponde a 100 más 3 por 4 menos 4, que es igual a 100. Era de esperarse porque es la dirección del arreglo, dirección base. La localización de A sub 5 la obtenemos sumando la base 100 más 3 por 5 menos 4, que corresponde a la dirección 103. Igualmente, la localización de A sub 11 se obtiene con la misma operación 121. Como se puede apreciar, puede obtenerse la dirección de cualquier celda del arreglo, por lo tanto se puede accesar en forma directa. Veamos las acciones básicas. Vamos a hacer una analogía entre las primitivas de filas secuenciales y las primitivas o equivalencias en arreglos de una dimensión. Recuerden ustedes las primitivas de filas secuenciales: primer, tomar, poner y último. La primitiva primer ubicaba la posición de lectura antes del primer elemento. Igual, en el caso de arreglos, si consideramos que el primer índice es 1, entonces el primer equivale a colocar i igual 0. Tomar en fila secuencial implicaba avanzar una posición y extraer el elemento de allí y colocarlo en la variable v, en un buffer. Igualmente en el arreglo, avanzamos i igual i más 1, extraemos el contenido de a sub i y lo guardamos en la variable v. Poner, igualmente, avanza i igual i más 1 y guarda en a sub i el valor de v. Y último, será verdad cuando i es mayor que n. Veamos la función almacenamiento de un arreglo. Esta acción alimenta datos al arreglo. Debemos considerar que el arreglo ya está creado desde el momento en que se declaró el mismo. Por lo tanto, ocupa ya espacio que se ha reservado para el mismo. En el ejemplo int a de 100 significa que se está declarando un arreglo de 100 celdas de tipo entero. Este arreglo ocupa 2 bytes por cada celda. En total ocupa 200 bytes. El siguiente código, para i de 15 hasta 50, leer a sub i, va a alimentar las celdas desde la posición 15 hasta la posición 50. ¿Cómo se inicializa un arreglo? Hay varias formas. Tenemos aquí entero a de 5 igual entre llaves 1, 2, 3, 4, 5. Se está alimentando al a sub 1 el valor 1, al a sub 2 el valor 2, hasta el a sub 5 el valor 5. Puede también inicializarse uno por uno. A sub 0 igual a 1, a sub 1 igual 2, a sub 4 igual 5. También se puede inicializar un arreglo de caracteres con una secuencia, lexema o token entre comillas.
Veamos ahora la carga de un arreglo. La acción lee la cantidad de elementos que se colocarán en el arreglo A. La descripción es la siguiente: lee n la cantidad de elementos a colocar en A. El ciclo for o para repite n veces el tratamiento, que consiste en leer un dato y copiarlo en el arreglo A en la posición su i. Tenemos el diagrama de entrada y salida. En este caso la salida es A, el arreglo que se va a crear. Tenemos en la parte inferior izquierda el pseudocódigo para carga del arreglo. Para ir desde 1 hasta n leemos un dato y lo guardamos en el A sub 1. Cuando i pasa 2 leemos otro dato y lo guardamos en A sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar i igual a n. En la parte inferior derecha tenemos el código del algoritmo. Veamos ahora la acción acceso a un elemento. Aunque es posible accesar a un arreglo en forma secuencial, la característica fundamental de los arreglos es que el acceso puede ser directo. Es decir, conociendo la dirección del índice i, se puede acceder directamente al A sub i. La acción busca recibe como parámetros el nombre del arreglo A y la longitud n. El primer paso es leer i, el índice. Luego preguntamos si el i es mayor que n, quiere decir que el índice rebasa el tamaño del vector, se va a emitir el mensaje índice fuera de rango. De lo contrario, quiere decir que i es menor o igual que n. En ese caso se escribe el contenido, el valor de A sub i. ¿Cómo se recorre un arreglo? En este caso queremos mostrar todos los elementos de un arreglo. Decimos para i desde 1 hasta n, guardamos en una variable dato el A sub i, el valor de la celda i, y luego escribimos el dato. Esto se va a repetir para cada índice i. Mostramos la codificación del pseudocódigo en el lenguaje C. Tenemos void vector, recorre arreglo, declaramos i tipo entero y luego for i igual 0 hasta i menor que n y más. Console output A sub i. Mostramos el valor de A sub i. Esto se va a repetir tantas veces como el for lo indique. Ejemplo 7. El siguiente ejemplo declara un vector de longitud 7 y lo inicializa con 7 valores reales. La función imprimir vector imprime el contenido del vector. Tenemos float vec de tamaño 7 y se declaran directamente con valores de tipo real. Tenemos el método void imprimir que muestra el vector y la función main, void main, llama o invoca a la función imprimir vector y le envía el vector de tamaño 7. Tenemos un ejemplo en el lenguaje C. Tenemos el vector denominado vec de longitud límite inicializado en valor 50. Tenemos la función void leer vector que se encarga de leer uno a uno los elementos del vector. Luego tenemos la función imprimir vector que se encarga de escribir uno por uno los elementos del vector a través de la función for. Y luego en color verde tenemos la función principal que se encarga de primero pedir la cantidad de elementos que se le alimentarán en el vector y se guarda en la variable n. Luego se llama al método leer vector, se le envía el vec inicialmente vacío y n su longitud. Y luego se invoca a la función imprimir vec y también se le envía el valor vec que ahora ya está con elementos alimentados y también su longitud n. Veamos ahora cómo se pasan los parámetros de un arreglo. Tenemos la función void ver que tiene como argumento el arreglo de tamaño 5 con nombre t. Esta función, ¿qué es lo que hace? For para i de 0 hasta 4 va a mostrar el valor t sub i. La función principal declara el arreglo A de longitud 5 y luego a través de un for va a alimentar en cada una de las celdas el valor mismo de la variable i. Terminado el for va a invocar a la función ver y le va a enviar el vector recientemente creado. En la función ver puede emitirse la dimensión del arreglo t. Miremos en el ejemplo, tenemos void main int a de 5, se crea el arreglo, uno a uno se alimenta en A sub i el mismo valor de i y luego se llama a la función ver y se le envía el arreglo A.
el cual es recibido por la función ver. Lo recibe en la variable t, y esta función va a mostrar uno a uno el t sub i. En la parte inferior tenemos algo similar. Sin embargo, aquí se envía el vector a, y la función ver recibe la dirección del arreglo a y lo almacena en la variable t. Veamos otra forma en la que se puede pasar uno por uno cada elemento del vector a una función. Tenemos la función voidMain, que declara el arreglo a sub 5, y para i de 0 hasta 4 va a guardar en a sub i el valor de i. Terminada esta operación, va a llamar igualmente 5 veces a la función ver y le va a enviar uno a uno los elementos del vector. La función ver recibe en la variable t cada elemento de la celda a sub i y lo va a mostrar. Mostramos ahora una aplicación en lenguaje C para crear un arreglo con n números. Se presenta un menú con dos opciones, una para adicionar un elemento al arreglo A y otra para recorrer el arreglo A, ya creado. Se crea la clase vector, que contiene los siguientes elementos: A, vector de dimensión n, n, la dimensión del vector, índice, índice del vector, y los siguientes métodos: adicionar y recorrer. En la acción principal se declara el objeto v de la clase vector, luego llama a los métodos b.adicionar y b.recorrer. Tenemos la clase vector con los elementos ya mencionados: a, el vector, índice y n. Y tenemos el constructor vector y el método recorrer y adicionar. Tenemos un constructor vector que inicializa n con el valor 0 y también índice con el valor 0. Tenemos luego la función, en este caso el método recorrer, que va a mostrar uno por uno los elementos del vector a sub índice. Luego tenemos el método adicionar, que va a leer a través de la sentencia console input sin mayor valor. Pregunta si n es mayor o igual que max, muestra el mensaje: el vector está lleno, no hay espacio. De lo contrario, guarda el valor leído en la posición n del vector a, y luego incrementa el valor de n para el siguiente valor a adicionar. Tenemos en color azul la función menú, que muestra la opción adicionar con el número 1, la acción recorrer arreglo con el número 2 y la función o la opción salir con el número 0. Luego en la parte inferior tenemos el principal voidMain, que va a mostrar el menú, y el valor que retorna menú se guarda en la variable OPC. Luego entramos a una estructura while. Mientras OPC sea diferente de 0, entramos a una variable case o switch. En caso de que sea 1, se invoca al método adicionar, y en el caso que sea 2, se invoca al método recorrer. Terminado la opción 1 o la opción 2, nuevamente se invoca al menú para la siguiente operación. Veamos un ejemplo en el cual queremos invertir el orden de un vector. Tenemos el vector con los elementos A, B, C, D y E, y la salida será E, D, C, B, A. El algoritmo debe intercambiar el primer elemento con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente. Tenemos aquí una especificación. La precondición es que n sea un valor entre 1 y max. La función invertir recibe el vector b y el tamaño n y devuelve b invertido. La postcondición es que primero guardamos en la variable t el b sub i, luego en b sub i guardamos el b sub n menos i más 1, y luego en el b sub n menos i más 1 guardamos el valor de t. Tenemos la función ordenar un vector, tenemos su especificación, la terna de Juárez. Mostramos la implementación, la función ordenar en forma ascendente. Para i de 1 hasta n menos 1, hacemos para j desde i más 1 hasta n. Preguntamos si a sub i es mayor que a sub j, intercambiamos el valor de a sub i con el a sub j. Para eso guardamos primero en la variable aux el a sub i, luego en a sub i guardamos el a sub j, y en a sub j guardamos el valor temporal aux. Este algoritmo, como tiene dos bucles que dependen de n, será de orden de complejidad O de n cuadrado. Tenemos en forma similar el ordenamiento en forma descendente
Lo único que va a cambiar es la pregunta, si A sub I es menor que A sub J. Tenemos el método de ordenamiento de burbuja. Este método de ordenación es quizás el más popular entre los estudiantes principiantes de computación e informática, por su fácil comprensión y programación. Sin embargo, es probablemente el menos eficiente. Este algoritmo es de orden también cuadrático. Este algoritmo consiste en comparar n-1 pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí, si es que conviene, hasta que todos se encuentren ordenados. Se realizan n-1 pasadas transportando en cada una de las mismas el mayor. Este algoritmo es de orden, como mencionamos, de orden n cuadrado. Tenemos ahora el método Shell. En color azul tenemos el pseudocódigo y en color verde la traducción al lenguaje C. Tenemos ahora otro método de ordenamiento conocido como selección del mayor. Este método consiste en seleccionar el mayor de los elementos y desplazarlo hacia el final del vector. Luego se toman de los n-1 primeros elementos nuevamente el mayor y se desplaza hacia el final y así sucesivamente. En forma similar tenemos la selección del menor. Veamos ahora un ejemplo de uso de vectores, el producto interno de dos vectores. Para ello se requieren dos vectores, A y B, y se requiere que ambos sean de tamaño igual, si no, no se podrían hallar el producto. Tenemos aquí el pseudocódigo, el algoritmo producto interno que recibe X y Y vectores. La primera operación consiste en leer A y B de longitud n, luego inicializa P igual 0 y para ir desde 1 hasta n va a multiplicar cada par de elementos de igual posición, A sub I por B sub I. En P va a guardar el valor de P que valía 0 más A sub 1 por B sub 1. La siguiente vez le va a sumar A sub 2 por B sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sumarle A sub n por B sub n. Finalmente retornará o escribirá el valor de P. Sabemos que el vector reside en almacenamiento principal. Si no se graba o se sale del programa, se va a perder sus datos. En el caso que queramos mantener los datos, tenemos que salvarlo, es decir, grabar los elementos en un archivo secuencial. Tenemos aquí la descripción. Abrimos la fila secuencial, luego vamos a recorrer el vector para ir de 1 hasta n. Vamos a colocar en la variable v el A sub I y luego ponemos en el archivo el valor de v. Esto se va a repetir para cada elemento del vector. Finalmente se va a marcar el archivo secuencial. Tenemos ahora la operación inversa a la operación salvar. Salvar pasó los elementos del arreglo a un archivo secuencial. Recuperar trae nuevamente los elementos del archivo secuencial al arreglo. En este caso la entrada es el archivo secuencial y la salida se dará el arreglo. Tenemos aquí la acción recuperar fila. Primero hacemos primer F que abre el archivo, luego toma el primer elemento del archivo y mientras no sea último del archivo, es decir, mientras hayan elementos en él, se va a avanzar una posición en el índice del vector y se coloca allí el valor de v. Se toma el siguiente elemento del archivo y se guarda en el arreglo y así sucesivamente hasta que ya no haya más elementos en el archivo. Veamos algunas aplicaciones de arreglo. Veamos un gestionador de pasajes en autobuses. Tenemos el registro asiento que contiene nombre, edad y DNI del pasajero en un asiento. Y tenemos la clase vehículo que contiene placa y chofer del vehículo. Tenemos dos arreglos paralelos que contienen en cada posición o celda el asiento de un pasajero. Tenemos ahí el arreglo para los asientos del ala izquierda y el arreglo para los asientos del ala derecha. Tenemos ahora un gestionador de una agenda electrónica. El programa permite gestionar una agenda de teléfonos, los cuales se almacenarán en un arreglo de nodos tipo persona. Cada contacto de la agenda será un objeto de tipo persona, con dos datos, nombre y teléfono. No se podrán crear contactos sin nombre ni teléfono. El arreglo contiene en cada celda el nombre y el teléfono de cada contacto. Tenemos ahí la clase persona, que contiene nombre,
tipo string y el teléfono tipo entero. Y tenemos la clase agenda que declara un arreglo de tamaño 100 de tipo persona. Tenemos el método adición a contacto y el método lista contactos. Otra aplicación es la representación de polinomios. Cada polinomio consta de una secuencia de términos. Cada término tiene un coeficiente y un exponente. El arreglo contiene en cada celda dos elementos, el coeficiente y el exponente. Presentamos ahora una aplicación para evaluar un polinomio de la forma a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0. La entrada es el polinomio, la dimensión y la variable x a evaluar, y la salida será la evaluación de x en el polinomio p. La evaluación para un valor particular de x se evalúa desde el corchete más interno hacia afuera. Esto es, se forma la secuencia siguiente: p sub n menos 1 es igual a la sub n, p sub n menos 2 es igual al anterior, p sub n menos 1 por x más a sub n menos 1, p sub n menos 3 es igual a p sub n menos 2 por x más a sub n menos 2 y así sucesivamente. Tenemos aquí la implementación. Tenemos en color azul la función evaluar pol y en color verde la función evaluar. Veamos la primera. Evaluar pol lee n, la cantidad de coeficientes o términos del polinomio, y luego para ir de n hasta 0 va a leer a sub i, cada uno de los coeficientes. Finalmente lee el valor de x, el valor que será evaluado en el polinomio, y luego va a escribir el resultado de la llamada a evaluar el polinomio. Para ello le envía el vector a de longitud n y el valor de x a evaluar. La función evaluar inicializa en la variable p el valor de a sub 0, y para ir de n-1 hasta 0 va a sumarle a p el producto de p por x más a sub i. Terminado el ciclo para, va a devolver la función o el valor de p. Tenemos ahora otra operación: intercalación de dos vectores. Tenemos un vector a, un vector b, ambos están ordenados en forma ascendente, y la salida será otro vector c que contiene los valores de a y de b intercalados, también ordenado en forma ascendente. Tenemos debajo la terna de Huar con su precondición, la función y la postcondición. Veamos ahora la implementación de la función intercala filas. Esta función tiene tres mientras. El primero de ellos va a permitir recorrer simultáneamente ambos vectores, comparando uno a uno sus elementos, hasta que termine uno de ellos. Una vez que termine el primer mientras, porque uno de ellos terminó, seguido van a haber otros mientras que va a permitir colocar el resto de los elementos que quedan del vector que no ha sido terminado en la salida. Para lograr la intercalación se recorren los vectores a y b simultáneamente hasta que uno de ellos o los dos llegue al final. Para cada par de elementos b sub 1 y b sub 2 tomados de a y b respectivamente, estos se comparan. Si son iguales se coloca uno de ellos en c y se avanza en a y en b. Si b1 es menor que b sub 2, se coloca b sub 1 en c y se avanza en a pero no en b. En otro caso se coloca b sub 2 en c y se avanza en b pero no en a. Cuando se sale del ciclo mientras es porque uno de los arreglos ha llegado al final, pero no necesariamente el otro, por lo que tendrá que copiarse lo que queda del otro vector en la salida c. C contiene finalmente los elementos de a y b ordenados en forma ascendente. La dimensión de c será L, la cantidad de elementos intercalados de a y b. Otra aplicación clásica de uso de vectores es hallar la subsecuencia de suma máxima. Tenemos por ejemplo un vector de longitud 7 con elementos menos 2, 11, menos 4, 13, menos 5, menos 2 y 1. En este caso, para este ejemplo, la respuesta es 20, que corresponde a los elementos desde a sub 2 hasta a sub 4. 11 menos 4 más 13. Tenemos ahora la especificación. La entrada es a, vector de tamaño n, y la salida es la suma de la subsecuencia, el inicio y el fin de la subsecuencia. Presentamos una solución de orden n cúbico. Esto es porque tenemos tres bucles, tres for o tres para, que dependen de la dimensión del vector de n.
Presentamos ahora una solución cuadrática. Nótese que ahora solamente hay dos for. Para i de 1 hasta n, suma ten igual 0, y luego para j desde i hasta n. El for más interno ha sido eliminado, por tanto es de orden cuadrático. Tenemos ahora una solución lineal. Notemos que para j de 1 hasta n se va a repetir suma ten igual suma ten más a sub j, y luego se compara. Si suma ten es mayor que suma max, se cambia suma max por suma ten. Solamente hay un bucle, por tanto el algoritmo es de orden lineal. También se puede usar un vector desordenado para invertirlo, en este caso haciendo uso de una pila que sirve como inversor. Veamos ahora un ejemplo para crear un vector con los k primeros números perfectos. En este caso la entrada es k, número de elementos que se va a guardar en el vector, y la salida será a, el vector. En la descripción primero lee el entero k, límite de verificación, y se lee números a partir de 6, dado que 6 es el primer número perfecto. En ejemplo, si k vale 2, la salida será el vector con los elementos 6 y 28. Tenemos ahora la implementación. Lee primero k, luego i se inicializa en 6, contador vale 0, mientras el contador sea menor que k. Si i es perfecto, lo realiza la función perfecto, el contador se incrementa en 1 y en a subcontador se guarda el valor de i. Si i no es perfecto, no se cuenta ni se guarda, y el i se incrementa para la siguiente verificación. Tenemos la función perfecto y su codificación en C. Veamos ahora el diagrama de flujo para el pseudocódigo anterior. Se quiere verificar si un número es perfecto. Un número es perfecto si la suma de todos sus divisores, excepto el mismo, es igual al mismo número. Por ejemplo, 4, los únicos divisores son 1 y 2. La suma es 3, es diferente a 4, por tanto no es perfecto. En cambio, 6 tiene como divisores 1, 2 y 3. La suma es 6, por tanto es perfecto. Igual ocurre con 28. El programa codificado anteriormente muestra los resultados de 28, que sí es perfecto, y 23 no es perfecto. Bien amigos, les invito a visualizar las presentaciones sobre listas enlazadas, pilas, colas y archivos. Asimismo, a suscribirse al canal para poder compartir las próximas presentaciones.